No me di cuenta de que mi vida estaba cambiando esa noche. Dijo que no quería marido. Estábamos sentados uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina, de esas que se tambalean si te inclinas demasiado hacia un lado. El apartamento olía ligeramente a detergente y tostada quemada. Olores normales de una noche normal. Nada en ese momento parecía lo suficientemente dramático como para ser el comienzo de algo irreversible. No levantó la voz. No parecía enfadada. Eso casi lo empeoró. No quiero marido, dijo, juntando las manos con cuidado, como si hubiera practicado la frase antes de decirla en voz alta. La verdad es que nunca lo hice. Me reí porque pensé que era una broma. Llevábamos 3 años casados. Teníamos rutinas. Teníamos fotos en las paredes. Teníamos un calendario compartido en la nevera con recordatorios de colores. «Ya tienes uno», dije, forzando una sonrisa. Me miró a los ojos y fue entonces cuando sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Eso no es lo que quiero», dijo en voz baja. «Ya no. Tal vez nunca». Esperé la explicación que esperaba. Estrés laboral, miedo al compromiso, las típicas cosas que la gente dice cuando no está contenta. En cambio, se recostó se sentó en la silla y me observó de una manera desconocida, casi analítica. «Quiero honestidad», continuó. «Y quiero dejar de fingir». Sentí una opresión en el pecho. ¿Fingir qué? Se levantó y caminó hacia el dormitorio, haciéndome señas para que la siguiera. Mis piernas se movieron antes de que mi mente se diera cuenta, como si temiera lo que pasaría si me quedaba. Abrió el armario. No el suyo. El mío. Fruncí el ceño. «¿Qué haces?» Metió la mano entre mis camisas y chaquetas y sacó una caja que no había tocado en años. Una simple caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. Borde suavizado por la edad. «Nunca tiraste esto», dijo. Se me encogió el estómago. Sabía exactamente lo que había dentro. Olvidé que estaba ahí. Mentí. No me lo reprochó. Simplemente dejó la caja sobre la cama y despegó la cinta adhesiva. Dentro había cosas que juraría que eran parte de una etapa. Ropa que había comprado en secreto, usado en silencio y escondido con una mezcla de vergüenza y alivio. Un suéter suave que no era mío. Una falda que nunca me atreví a usar fuera del apartamento. Tela que parecía una confesión. Al principio no la tocó. Solo miró. «Siempre estabas más tranquilo entonces», dijo en voz baja. Tragué saliva. «Revisaste mis cosas». «Lo encontré hace años», admitió. Simplemente no dije nada. El pulso me martilleaba en los oídos. «¿Y entonces por qué ahora?» Se sentó en el borde de la cama y finalmente cogió algo. Una blusa sencilla desteñida por el lavado. «Porque me casé con un hombre que estaba desapareciendo», dijo, y creo saber por qué. No sabía qué decir. Cada frase que intentaba formar sonaba a excusa. «No quería ser esa persona», dije. «Quería ser normal». Me miró. «¿Normal para quién?» El silencio llenó la habitación. «Pesado y acusada». «No quería un marido», repitió, con tono amable. «Quería a alguien lo suficientemente valiente como para dejar de esconderme». Negué con la cabeza. «¿Estás diciendo que quieres que sea esto?» «Estoy diciendo que ya lo eres», respondió. «Simplemente lo enterraste bajo la responsabilidad y el miedo». Me sentí expuesta como nunca antes, como si las paredes mismas estuvieran observando. «Eso no significa que quiera renunciar a quien soy». Se puso de pie, acercándose. «No quiero que renuncies a nada. Quiero que seas más honesta». Sus palabras me asustaron más que la ira. «¿Y si no puedo?», pregunté. Extendió la mano, ajustando el cuello de mi camisa con una ternura que me hizo doler la garganta. «Entonces seguirás encogiendo», dijo. «Y no quiero pasar mi vida viendo que eso suceda». Esa noche, no dormí. Me quedé despierta escuchándola respirar, mirando al techo, repasando momentos que descarté por insignificantes. La forma en que me detenía en ciertos pasillos de las tiendas. El alivio que sentía cuando estaba sola. La versión de mí misma que solo permití existir en las sombras. A la mañana siguiente, nada había cambiado y todo había cambiado. La mañana siguiente se sintió irreal, como si hubiera entrado en alguien. La vida de otra persona y olvidó mis líneas. Se movía por el apartamento con un propósito silencioso, preparando café, abriendo las cortinas, dejando que la luz del día se derramara en habitaciones que de repente se sentían demasiado expuestas. Volví a sentarme a la mesa, la misma silla, el mismo tambaleo, pero nada más era igual. La caja del armario había desaparecido. No sabía si era una misericordia o una advertencia. Me puso una taza delante y no se sentó. «Llamé diciendo que estaba enferma hoy», dijo. «Yo también». Respondí automáticamente, aunque no lo había hecho. Asintió como si lo esperara.
Bien. ¿Necesitamos tiempo para qué? Se me quebró la voz. Por honestidad, dijo, y por espacio. Fruncí el ceño. Esos suenan como opuestos. Esbozó una leve sonrisa. Pueden ser lo mismo. Volvió al dormitorio y regresó con una bolsa de ropa. No era mía. ¿Nueva? La cremallera brilló a la luz como un desafío. No compré esto por impulso, dijo antes de que pudiera hablar. Llevo mucho tiempo pensando en esto. Abrió la cremallera de la bolsa lentamente. Dentro había un vestido. De tela sencilla y suave. Nada llamativo ni dramático. Algo que alguien podría usar para sentirse cómodo, sin llamar la atención. Mi primer instinto fue empujar la silla. Retrocedí y me puse de pie. Mi segundo fue mirar fijamente. No entiendo, dije. Sí, respondió ella. Y creo que tú también. Negué con la cabeza. No puedes decidir esto por mí. No lo haré, dijo con calma. Te estoy ofreciendo una opción que nunca te has permitido ver. Mis manos se apretaron alrededor de la taza. ¿Quieres que me ponga eso? Quiero que dejes de correr, dijo. Aunque sea solo por un momento. Me puse de pie, paseando. Me estás pidiendo que me borre. Ella se interpuso en mi camino. No, te estoy pidiendo que te encuentres contigo mismo. Sus palabras cayeron más pesadas que cualquier acusación. Quería discutir para defender la vida que había construido, el papel que había desempeñado tan bien que incluso yo lo creía la mayoría de los días. Estaba bien, dije. Ella inclinó la cabeza. ¿Y tú? Imágenes parpadearon en mi mente, yo de pie rígida en eventos de trabajo, riéndome de chistes que no funcionaban, sintiendo que estaba viendo mi propia vida a través de un cristal. Estaba funcionando, murmuré. Volvió a coger el vestido y lo levantó, no hacia mí, sino entre nosotras. No se trata de ropa. Se trata de permiso. Me quedé mirando la tela. Sentía una opresión en el pecho y las palmas de las manos húmedas. ¿Y si lo odio? Pregunté. Entonces lo sabrás, dijo. ¿Y saber es mejor que preguntárselo? Reí con amargura. Lo haces parecer tan fácil. No lo es, admitió. Por eso lo has estado evitando. Me entregó la funda para ropa. El peso me sorprendió. No era pesada, pero se sentía significativa, como sostener una decisión en lugar de una tela. Estaré en la sala, dijo. Tómate tu tiempo. La puerta del dormitorio se cerró suavemente tras ella. Me quedé allí paralizada. El espejo de la puerta del armario reflejaba a alguien que reconocí pero que no entendí del todo. La misma postura, la misma ropa, la misma imagen cuidadosamente construida, pero algo en ella se sentía frágil ahora, como si pudiera romperse si se tocaba demasiado fuerte. Dejé la funda para ropa sobre la cama y abrí la cremallera. El vestido olía a nuevo, limpio, neutro. No me lo puse. Enseguida. Me senté en el borde de la cama y dejé que el recuerdo aflorara, ser más joven, cerrar la puerta con llave, experimentar en secreto, la extraña mezcla de miedo y calma que siguió. Me dije a mí misma que era curiosidad, luego estrés, luego nada en absoluto. Me quité la camisa. Me temblaban las manos al levantar el vestido. No porque estuviera prohibido, sino porque sentía que estaba cruzando una línea que yo misma había trazado. Cuando finalmente me lo quité por la cabeza, la tela se posó sobre mi piel de una manera silenciosa, sin emoción, sin vergüenza, simplemente quietud. Di un paso hacia el espejo. El reflejo me sobresaltó. No porque se viera mal, sino porque parecía inacabado, como una frase interrumpida. No reconocí a la persona del todo, pero tampoco la rechacé. Llamaron a la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Tragué saliva. No lo sé. Está permitido, dijo con suavidad. Abrí la puerta. No jadeó. No sonrió. Simplemente me miró como quien mira una verdad que ha esperado mucho tiempo para ver. Pareces más presente, dijo. Busqué en su rostro algún juicio, pero no lo encontré. Me siento expuesta, admití. Asintió. Así es como se siente la honestidad al principio. Nos quedamos allí en silencio, el espacio entre nosotros lleno de todo lo que no nos habíamos dicho en años. No quería un marido, repitió en voz baja. Quería una pareja que no desapareciera en su interior. No respondí porque, por primera vez, no estaba segura de que desaparecer fuera una opción. Los días siguientes no fueron tan intensos como siempre imaginé que sería una revelación así. No hubo ningún drama-confrontación, sin portazos, sin declaraciones irreversibles. En cambio, todo se ralentizó demasiado. Ella no presionó. Esa fue la parte más extraña. Esperaba instrucciones, expectativas, algún tipo de plan. En cambio, trató el cambio como un objeto frágil, algo que necesitaba espacio para existir sin definirse demasiado rápido.
No me debes nada, dijo una noche mientras nos sentábamos en extremos opuestos del sofá. Esto no es una actuación. Sin embargo, lo parecía. Cada movimiento, cada decisión de repente tenía peso. La forma en que cruzaba las piernas, la forma en que hablaba, incluso el silencio se sentía más fuerte que antes. Empecé a notar cosas que me había entrenado para no hacer. Lo rígidos que siempre estaban mis hombros. La frecuencia con la que me disculpaba por ocupar espacio. Cómo había aprendido a fingir confianza en lugar de sentirla. Ella también lo notó. No tienes que bajar la voz, dijo una tarde mientras cocinábamos. Eso se hace cuando se está nervioso. Abrí la boca para negarlo, pero me detuve. Tenía razón. No sabía cuándo aprendí a hacerme más pequeña, solo que lo hacía desde hacía mucho tiempo. La ropa no me quedaba bien. Ocultas después de ese primer día. Tampoco me dominaron. Simplemente existían. A veces las usaba, a veces no. La mera elección me resultaba extraña, como descubrir una habitación en una casa en la que había vivido toda mi vida. Una noche, me entregó una bolsita de una tienda de segunda mano. Vi esto y pensé en ti, dijo con naturalidad, como si me ofreciera un libro o una vela. Dentro había un cardigan suave, de color neutro. Nada drástico. No intento cambiarte, añadió rápidamente. Solo quiero ver qué pasa cuando dejas de cambiarte por los demás. Esa frase se me quedó grabada. Volví a escribir en mi diario, algo que no hacía desde la universidad. Las entradas eran desordenadas, llenas de contradicciones. Un día escribía que me sentía ridícula. Al siguiente, que me sentía extrañamente arraigada. Dejé de intentar etiquetar nada y me concentré en describir cómo me sentía. Más tranquila, más ligera, más insegura. En el trabajo, nada cambiaba en la superficie, pero por dentro sentía que cargaba con un secreto que ya no era vergonzoso, simplemente inconcluso. Un día me vi reflejado en el espejo del baño y me di cuenta de que no me inmutaba. Eso me asustó. ¿Y si esto sigue así? Le pregunté una noche, despierto en la oscuridad. Se giró hacia mí. Entonces seguimos hablando. ¿Y si me pierdo? Se quedó callada un momento. ¿Y si te encuentras a ti mismo? Quería certeza. Me ofreció curiosidad. La tensión entre nosotros cambió, no menos intensa, pero diferente. Ella no me estaba moldeando en algo. Estaba mirando, observando, dejándome sorprender a ambos. Una tarde, dijo algo que me inquietó más que cualquier otra cosa hasta ahora. ¿Sabes?, dijo pensativa, nunca quise ser el ancla de alguien. Me tensé. ¿Qué quieres decir? No quiero retener a alguien en un lugar, continuó. Quiero caminar a su lado. Me giré hacia ella. ¿Estás diciendo que me he estado conteniendo por ti? Negó con la cabeza. No, por nada del mundo. Simplemente estaba lo suficientemente cerca como para verlo. Esa noche, me paré frente al espejo otra vez, no para inspeccionar la ropa, para mirar mi cara, mi postura, mi expresión. Por primera vez, me hice una pregunta que había evitado durante años. ¿Quién soy cuando dejé de intentar pasar por otra persona? La respuesta no llegó, pero el silencio. Ahora me sentía diferente. Parecía una apertura, no un vacío. El cambio no se anuncia solo. Se acumula. Silenciosamente, como el polvo en una estantería por la que pasas todos los días hasta que una tarde, la luz le da justo en el punto justo y por fin ves cuánto se ha asentado. Ocurrió un sábado. Ella sugirió que saliéramos. No muy lejos, sin dramatismo, solo un paseo por el barrio, un café en la esquina, quizá una parada en la librería, cosas que ya habíamos hecho cientos de veces. No creo estar lista, dije automáticamente. No discutió. ¿Lista para qué? Abrí la boca y me detuve. Lista para ser vista, me di cuenta. Lista para existir sin una explicación preparada de antemano. Me quedo en casa, añadí rápidamente. Vete tú. Me observó un buen rato y luego dijo algo inesperado. ¿Y si nos vamos las dos? Dijo, y no pasó nada. La simplicidad del comentario me oprimió el pecho. Me quedé en el dormitorio, mirando mi ropa como si fuera un disfraz en lugar de una elección. No cogí el vestido. Tampoco busqué la versión de mí mismo que solía usar, como una armadura. Elegí algo intermedio, algo honesto. Cuando salí, levantó la vista de sus zapatos. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Por confiar en sí misma, respondió. El paseo transcurrió sin incidentes. Ese fue el milagro. Nadie me miró. Nadie señaló. La gente pasaba junto a nosotros con bolsas de la compra, teléfonos y sus propias preocupaciones invisibles. El mundo no se detuvo a examinarme. No se derrumbó. Apenas lo notó. Cada paso se sentía como una prueba que superaba simplemente por continuar. En la cafetería,
me temblaban las manos al pedir. No por miedo, sino por liberarlo. La tensión que había estado conteniendo durante años no desapareció de golpe. Se deshizo. Más tarde, sentada junto a la ventana, me vio remover mi bebida. «¿Te ves más ligera?», dijo. «Siento que he estado cargando con algo que ya no necesito», admití. «O tal vez por fin sé qué es». Sonrió suavemente. «Así empieza». Las palabras empezaron a resonar en mi cabeza. Esa noche, hablamos más tiempo del que habíamos hablado en años. No se trata de etiquetas, ni de resultados, sino de recuerdos de la infancia, de las versiones de nosotros mismos que intentamos convertir porque se esperaba que lo hiciéramos. «Pensé que si me casaba contigo», confesó, «por fin me sentiría estable. Pero lo que realmente quería era movimiento, crecimiento, verdad». Asentí lentamente. Pensaba que el matrimonio significaba elegir una versión de ti mismo y aferrarme a ella. Ella me tomó la mano. «No tiene por qué ser así». Algo cambió entonces, no solo en mí, sino entre nosotros. Noté cómo me miraba ahora, no como alguien que esperaba ser tranquilizado, sino como alguien curioso, interesado, comprometido. Pasaron las semanas. Los cambios se hicieron visibles en pequeños detalles. La forma en que me paraba, la forma en que hablaba sin ensayar, la forma en que dejé de disculparme por existir en mi propio espacio. Una noche, mientras doblaba la ropa, hizo una pausa. «¿Sabes?», dijo con cuidado. «No creo que te estés convirtiendo en alguien nuevo». Levanté la vista. «No, creo que te estás completando». La palabra me impactó. «¿Completa?». Me asustó más que cualquier confusión porque significaba que tal vez no hubiera vuelta atrás. Y por primera vez, no estaba seguro de querer hacerlo. La completitud no llegó como un momento final. Llegó como resistencia. Cuanto más cómoda me sentía, más se apoderaba de mí un pánico silencioso. Esperaba los momentos de calma, mientras me cepillaba los dientes, mientras me ataba los zapatos, mientras permanecía despierta. Junto a ella en la oscuridad. ¿Y si esto me costaba todo? La pregunta me perseguía como una sombra. Surgió la noche que mi hermano llamó. Al principio, una conversación informal. Trabajo, el tiempo, noticias familiares. Luego, sin pensar, preguntó: «¿Estás bien? Suenas diferente». Me quedé paralizada. «¿Diferente? ¿Cómo?». Me reí, pero la llamada persistió mucho después de terminar. El mundo fuera de nuestro apartamento no había cambiado. Las expectativas seguían ahí, firmes e inamovibles. Esa noche, me aparté. Volví a mis viejos hábitos, ropa neutra, posturas de práctica, distancia emocional. Ella lo notó al instante. «No tienes que retirarte», dijo con suavidad. «No me estoy retirando», espeté. «Estoy siendo realista». No discutió. Solo parecía cansada. Los siguientes días fueron tensos. No enfadada, pesada, como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración. «Tengo miedo». Finalmente, admití una noche. «Si sigo así, no sé quién seré para los demás». Ella asintió. «¿Y si te detienes?». No respondí. Se sentó a mi lado. «No quería un marido», repitió, pero esta vez le temblaba la voz. «Quería a alguien dispuesto a vivir honestamente, incluso cuando». Inconveniente. La palabra, inconveniente, me dolió porque era verdad. Había estado tratando la honestidad como un lujo, algo que solo podía permitirme cuando no perturbara el resto de mi vida. Esa noche, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. No me cambié de ropa. No posé. Simplemente me quedé allí. Pensé en todas las versiones de mí misma que había presentado al mundo. Confiable, predecible, segura, y pensé en lo cansada que estaba. A la mañana siguiente, hice algo pequeño pero deliberado. Corregí a alguien cuando me describió mal. Hablé sin moderar mis palabras. Me dejé existir sin editar. No pasó nada terrible. Esa comprensión me golpeó más fuerte que el miedo. Con el tiempo, el pánico se suavizó, no desapareció, se volvió manejable, como un sonido que aprendes a soportar. Una noche, se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. «No estás disminuyendo», dijo en voz baja. «Estás creciendo». Cerré los ojos. Por primera vez, le creí. El mundo todavía me asustaba, pero la idea de regresar me asustaba aún más. Y en algún lugar de esa tensión, sentí algo sutil. No certeza, sino resolución. La resolución no llega con una declaración. Llega cuando el miedo deja de tomar decisiones por ti. Habían pasado meses sin que me diera cuenta. El calendario cambió. Las estaciones cambiaron. Y en algún punto intermedio dejé de compararme con la versión de mí que solía ser. El apartamento parecía el mismo.
Las mesas seguían tambaleándose, pero yo no. El espejo ya no se sentía como un interrogatorio. Se sentía como un reconocimiento. No porque todo tuviera sentido, sino porque dejé de exigir que lo tuviera. Una noche, mientras nos sentábamos juntos en un cómodo silencio, ella habló. Creo que encontramos lo que buscábamos, dijo. Me volví hacia ella. Sonrió. Te encontraste a ti mismo. Y yo encontré la honestidad. Respiré hondo, sin darme cuenta de que llevaba años conteniendo. Ella no quería un marido. Quería a alguien completo, alguien presente, alguien lo suficientemente valiente como para vivir como sí mismo incluso cuando el camino no estaba claro. Y al aprender a dejar de esconderme, me convertí en esa persona. No perdiéndome a mí mismo, sino permitiéndome finalmente existir. La vida no se volvió más fácil, pero se volvió real. Y eso marcó la diferencia. Gracias por ver. Por favor, suscríbete a nuestro